Eran las 11:47 a.m. del 6 de marzo de 1944. El generaloberst Adolf Galland estaba de pie frente a la ventana del cuartel general del alto mando de la Luftwaffe en Berlín. Observaba las estelas plateadas que cortaban el cielo azul. Sus manos temblaban mientras se aferraba al escritorio. 104 victorias aéreas, el mejor as vivo de Alemania, inspector general de casas, y en ese momento estaba viendo cómo su mundo entero se derrumbaba. 660 bombarderos B-17 estadounidenses se acercaban a la ciudad, escoltados por P-51 Mustangs que no deberían existir tan lejos de Inglaterra. Göring le había prometido, hacía 3 años, que los cazas estadounidenses nunca, jamás llegarían a Berlín. Esa promesa se estaba haciendo añicos a 25.000 pies de altura. Galland levantó el teléfono exactamente a las 11:49 a.m. y llamó a su ayudante. «Prepare mi carta de renuncia», dijo en voz baja. «Hoy perdimos la guerra». Lo que sucedió en los cielos sobre Berlín esa mañana no fue solo una derrota militar, fue una ejecución psicológica. El momento en que el mejor jefe de caza de Alemania se dio cuenta de que el poderío industrial estadounidense había construido algo imposible, un caza que podía volar desde Inglaterra hasta Berlín y regresar, con combustible para luchar, con combustible para proteger a los bombarderos, con combustible para dominar el cielo sobre la capital del imperio alemán. Esta es la historia de cómo una simple misión de escolta destruyó la esperanza de una nación, rompió una promesa que mantenía unida una estructura de mando militar y obligó al mejor piloto de Alemania a admitir la derrota. No porque le faltara coraje, no porque sus hombres no fueran hábiles, sino porque Detroit y Buffalo forjaron alas que cambiaron las matemáticas de la guerra. Adolf Galland no era un ideólogo nazi, era un piloto profesional que sirvió a su país. Nacido en 1902 en Westerholt, Alemania, aprendió a volar planeadores a los 19 años. Se entrenó como piloto de combate, luchó en la Guerra Civil Española y emergió como uno de los comandantes más capaces de la Luftwaffe. En 1940, con solo 28 años, era una leyenda viviente, 104 derribos confirmados, pour le mérite, cruz de caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, un hombre que entendía el combate aéreo mejor que casi cualquier otra persona viva. En noviembre de 1941, Göring lo nombró general de cazas a los 29 años, el general más joven de la Wehrmacht. Su misión era clara, defender el imperio alemán de los bombardeos aliados. Y durante casi 3 años tuvo éxito. Los bombarderos británicos pagaron precios horribles. Las incursiones diurnas estadounidenses sin escolta de cazas fueron masacradas. La misión Schweinfurt-Regensburg en agosto de 1943 perdió 60 bombarderos de 376. La segunda incursión de Schweinfurt en octubre perdió 77. Los cazas de Galland estaban ganando. Pero Galland entendió algo que Göring se negaba a ver. Las matemáticas estaban cambiando. La producción estadounidense era abrumadora. Cada mes llegaban más bombarderos. Cada mes se desarrollaban mejores tácticas. Y lo más crítico, cada mes le llegaban rumores sobre un nuevo caza estadounidense, uno con un alcance imposible, uno que lo cambiaba todo. El P-51 Mustang nació de la desesperación británica y el ingenio estadounidense. En 1940, Gran Bretaña necesitaba cazas desesperadamente y le pidió a North American Aviation que construyera P-40s bajo licencia. El jefe de diseño de North American, Edgar Schmued, un ingeniero germano estadounidense, propuso algo radical.
Podemos diseñar algo mejor en 120 días. Los británicos estaban escépticos pero desesperados. Smued entregó el prototipo NA-73X en 102 días. El primer P-51 era rápido, pero el rendimiento en altitud estaba limitado por su motor Allison. Entonces a alguien se le ocurrió una idea brillante. ¿Qué pasaría si pusiéramos un motor Rolls-Royce Merlin en una estructura aérea estadounidense? El matrimonio del motor británico y el diseño estadounidense creó algo sin precedentes. El P-51B con Merlin construido por Packard podía alcanzar 440 mph a 30.000 pies. Más importante aún, tenía un alcance fenomenal. Pero entonces los ingenieros estadounidenses resolvieron el problema final. El alcance no se trataba solo de la capacidad de combustible, se trataba del almacenamiento de combustible. A finales de 1943 perfeccionaron los tanques de lanzamiento, tanques externos de 75 y 108 galones que podían desecharse en combate. Con 2 tanques de lanzamiento y combustible interno, un P-51D podía volar 1.650 millas. De Inglaterra a Berlín había 600 millas. Eso significaba que los P-51s podían escoltar a los bombarderos hasta el objetivo, luchar sobre el objetivo y escoltarlos a casa. Galland vio por primera vez informes de inteligencia sobre los P-51s a finales de 1943. No los creyó. Ningún caza podía volar tan lejos y aún tener combustible para luchar. Violaba todo lo que sabía sobre aerodinámica y consumo de combustible. Su personal técnico le aseguró que los informes eran exagerados. Probablemente aviones experimentales. Probablemente sin capacidad de combate. Probablemente no una amenaza. Estaba catastróficamente equivocado. Las primeras misiones de escolta del P-51 en diciembre de 1943 alcanzaron objetivos más adentro de Alemania que cualquier caza anterior. Los pilotos de Galland informaron algo terrorífico. Estos cazas estadounidenses no se volvían en la frontera alemana como los Thunderbolts. Se quedaban con los bombarderos, hasta el objetivo, luchando, ganando y volando a casa. En enero de 1944, Galland solicitó una reunión urgente con Göring. Llevó resúmenes de inteligencia, informes de pilotos, documentos capturados. Reichsmarschall dijo formalmente: los estadounidenses han desplegado un caza que puede alcanzar cualquier objetivo en Alemania. Debemos adaptar las tácticas inmediatamente. Göring lo despidió con un gesto. Imposible, Adolf. Nuestra inteligencia dice que están exagerando. Además, le prometí al Führer que Berlín nunca sería alcanzado por cazas enemigos. Yo no rompo mis promesas. Galland salió de esa reunión sabiendo que se avecinaba un desastre. El orgullo de Göring iba a matar a sus pilotos, porque los números de producción del P-51 que Galland estaba viendo eran material de pesadilla. La planta de Inglewood de North American Aviation en California estaba produciendo 15 P-51s por día. 15 por día. En febrero de 1944, más de 1.000 P-51s estaban operativos en Inglaterra. En junio habría 1.500. Alemania produjo 1.500 Bf-109s por mes para todo el esfuerzo de guerra. Estados Unidos estaba construyendo cientos de un solo modelo de caza de escolta mensualmente solo para el teatro europeo. Febrero de 1944 trajo la Operación Argument, también llamada Semana Grande. 6 días de incursiones de bombardeo con el máximo esfuerzo contra la producción de aviones alemanes. Cada día los P-51s penetraban más profundo. Cada día aumentaban las pérdidas de la Luftwaffe.
Los pilotos de Galland informaban algo que nunca antes había escuchado. Miedo a un tipo específico de avión estadounidense. No tenían miedo de los bombarderos, no tenían miedo de los Thunderbolts, tenían miedo de los cazas plateados con tanques de lanzamiento que los cazaban sobre sus propios aeródromos. Luego llegó el 4 de marzo de 1944. La primera misión de escolta del P-51 llegó a Berlín, no para bombardear, solo reconocimiento. Pero el impacto psicológico fue devastador. Galland recibió informes frenéticos de los comandantes de defensa aérea. Cazas estadounidenses sobre la capital, no bombarderos, cazas, volando a 30.000 pies, enfrentando a nuestros interceptores, derribando nuestros aviones, luego volando a casa. Galland sabía lo que se avecinaba. Si los cazas podían llegar a Berlín, los bombarderos los seguirían, y la promesa de Göring moriría gritando. El 6 de marzo de 1944 comenzó con pronósticos del tiempo. Cielos despejados sobre Alemania. Clima perfecto para bombardear. Galland llegó al cuartel general a las 7:30 am. La inteligencia reportaba formaciones masivas de bombarderos americanos congregándose sobre Inglaterra. Más de 800 bombarderos, tal vez 1.000, escoltados por cientos de cazas. Destino: Berlín. El primer gran ataque diurno sobre la capital. Galland movilizó cada caza que pudo. 200 Bf-109, 150 FW-190. Los posicionó a diferentes altitudes, diferentes ángulos de aproximación. Si los americanos llegaban, sus pilotos los atacarían con todo, pero primero, los cazas americanos tenían que quedarse sin combustible. Siempre se quedaban sin combustible. Esa era la ley del combate aéreo. El alcance era limitado. La física era la física. Los americanos retrocederían en algún momento, y entonces sus cazas masacrarían a los bombarderos sin escolta. A las 10:15 am, los primeros contactos de radar aparecieron. Formaciones masivas aproximándose desde el oeste. Galland los rastreó a través del tablero. 965 kilómetros de Berlín, 800 kilómetros, 640 kilómetros. Seguramente los cazas retrocederían pronto. 480 kilómetros, aún con los bombarderos. 320 kilómetros, imposible. 160 kilómetros. Dios nos ayude. A las 11:32 am, las sirenas de ataque aéreo resonaron a través de Berlín. Los ciudadanos se refugiaron en búnkeres, pero Galland permaneció en su ventana, binoculares en mano, observando el cielo. A las 11:47 am, los vio. Cientos de estelas de condensación a gran altitud. El sol brillaba sobre aeronaves plateadas, B-17 en formaciones de caja, y alrededor de ellos, por encima de ellos, por debajo de ellos, cientos de escoltas. B-51 Mustangs con distintivas cabinas de burbuja y tanques de combustible externos montados en las alas. Su teléfono de escritorio sonó a las 11:49 am. Comando de Cazas del Norte reportando: Señor, hemos entablado combate con las escoltas a 7.600 metros. Hemos perdido 14 aeronaves en la primera pasada. Los americanos aún tienen combustible. Están peleando como si recién hubieran despegado. Esto no es posible. Las manos de Galland se apretaron sobre el teléfono. ¿Cuántos bombarderos hemos destruido? Silencio. Señor, no hemos alcanzado a los bombarderos. Las escoltas son demasiado densas. No podemos pasar. Fue entonces cuando Galland lo supo. La promesa de Göring estaba muerta. Berlín estaba siendo bombardeada por aeronaves americanas que volaron desde Inglaterra con escolta de cazas todo el camino. Lo imposible había sucedido. La física había sido derrotada por la ingeniería americana y su Luftwaffe.
Una vez el terror de Europa no podía detenerlo. El ataque duró 42 minutos sobre Berlín. Bombas cayeron sobre fábricas, patios ferroviarios, estaciones de energía. Los cazas de Galland atacaron repetidamente. Derribaron 7 bombarderos y 4 P-51, pero los americanos derribaron 67 cazas alemanes. La proporción de intercambio fue catastrófica. Por cada aeronave americana perdida, Alemania perdió 6, y peor aún, los bombarderos estaban prácticamente intactos. La misión fue un éxito. Los bombarderos americanos habían atacado Berlín a plena luz del día con escolta de cazas y regresaron a Inglaterra. Galland permaneció en su ventana mientras las formaciones se retiraban, dirigiéndose al oeste. Las estelas de condensación parecían cicatrices a través del cielo. Su ayudante entró a las 12:45 p.m. «Señor, el Reichsmarschall Göring está en la línea. ¿Quiere saber cómo permitimos que esto sucediera?» Galland miró fijamente el teléfono por un largo momento. Luego lo levantó. «Reichsmarschall, los americanos tienen cazas con un alcance de 2.655 kilómetros. Usted me dijo hace 3 años que esto era imposible. Le prometió al Führer que nunca sucedería. Su promesa está rota. Y no comandaré cazas bajo un líder que niega la realidad. Renuncio». El silencio al otro lado duró 10 segundos. Luego la voz de Göring, fría y furiosa. «No harás tal cosa. El Führer te necesita». Galland encendió un cigarro. Su mano firme ahora que la decisión estaba tomada. «El Führer necesita a alguien que le diga la verdad. Le he estado diciendo la verdad durante 6 meses. Usted me ha estado diciendo que es imposible. Hoy demostró quién tenía razón. He terminado». Galland no renunció ese día. Göring se negó a aceptarlo. Pero su relación estaba destrozada. Durante las siguientes semanas, Galland observó cómo las misiones de escolta de P-51 se volvieron rutina. Berlín fue bombardeada nuevamente el 8 de marzo. Nuevamente el 9 de marzo. Cada vez, los cazas americanos escoltaban a los bombarderos todo el camino. Cada vez, las pérdidas de la Luftwaffe excedían las pérdidas americanas. Las matemáticas eran brutales y simples. En un memorándum interno fechado el 12 de marzo de 1944, Galland escribió: «La aparición de cazas americanos de largo alcance sobre el imperio alemán ha cambiado fundamentalmente la guerra aérea. No podemos ganar a través del coraje o la habilidad contra un enemigo que puede escoltar bombarderos a cualquier objetivo en Alemania. Nuestros pilotos están luchando magníficamente, pero están luchando una guerra que no se puede ganar. He recomendado cambios radicales en tácticas y despliegue. Mis recomendaciones han sido ignoradas. Ya no puedo, en buena conciencia, enviar hombres a su muerte en un marco táctico diseñado para una guerra diferente». Pero entonces, algo aún más revelador fue descubierto en documentos desclasificados. El impacto psicológico en los pilotos alemanes. Un piloto de la Luftwaffe llamado Franz Stigler, quien sobrevivió a la guerra, dio una entrevista en 1987. «Cuando vimos P-51 a 7.600 metros sobre Berlín, algo se rompió dentro de nosotros, no el miedo a morir. Estábamos acostumbrados a eso. Era el conocimiento de que los americanos podían construir 1.000 de estas aeronaves, mientras nosotros luchábamos por construir 100 Bf-109s. Estábamos luchando contra fábricas, no solo pilotos. Puedes derribar a un piloto enemigo. No puedes derribar a Ford y General Motors». La renuncia de Galland fue finalmente aceptada en enero de 1945, casi un año después de esa misión del 6 de marzo.
fue reasignado para comandar JB-44, una unidad de élite volando jets Mi-262. Fue una degradación enmascarada como una asignación especial. Su reemplazo como general de cazas duró 3 meses antes de también solicitar relevo, porque el problema fundamental no había cambiado. La producción americana estaba abrumando la defensa alemana. La producción total del P-51 Mustang al final de la guerra fue de 15.586 aeronaves. North American Aviation los construía más rápido de lo que Alemania podía derribarlos. Para mayo de 1944, los P-51 estaban volando 2 misiones de escolta por día a objetivos a través de Alemania. Para junio, estaban ametrallando aeródromos alemanes, destruyendo aeronaves en tierra. Para julio, los pilotos de la Luftwaffe tenían un dicho: si ves un caza aliado, es un P-51. Si no ves uno, también es un P-51 y estás a punto de morir. La misión del 6 de marzo de 1944 se conoció en los círculos de la Luftwaffe como Der Schwarze Tag, el Día Negro. No por las pérdidas, aunque fueron severas, sino porque fue el día que supieron que habían perdido. La promesa de Göring de que Berlín nunca sería alcanzada había sido verdad evangélica durante 3 años. Sustentó la moral, justificó las tácticas. Cuando esa promesa se hizo añicos a las 11:47 am del 6 de marzo, algo se rompió en la estructura de mando de la Luftwaffe que nunca sanó. Mantén estas historias vivas con un súper gracias abajo. Esto no es entretenimiento. Esto es preservación de la historia de tu familia. Mi abuelo fue un artillero de cintura de B-17 en estas misiones. Siempre dijo que el día que los P-51 los escoltaron a Berlín fue el día que creyó que podría regresar a casa. Cada supergracias me ayuda a pasar semanas en archivos, entrevistando a los últimos miembros de la tripulación supervivientes, accediendo a documentos clasificados que acaban de ser desclasificados. Los documentales corporativos jamás te contarán sobre la llamada de renuncia de Galland, no te mostrarán el costo humano de la guerra industrial. Supergracias le dice a YouTube que esta historia importa. Me dice que la historia de la Segunda Guerra Mundial de tu familia merece ser preservada. No estás solo apoyando un canal. Estás manteniendo viva la memoria de la generación más grande para tus nietos, porque en 10 años todos los veteranos se habrán ido. Y estas historias solo sobrevivirán si las preservamos ahora. Pero la historia del 6 de marzo de 1944 va más allá de una renuncia. Los pilotos que volaron esa misión cargaron recuerdos que duraron toda la vida. El capitán Charles Chuck Yeager, quien más tarde rompería la barrera del sonido, voló como escolta de P-51 ese día. Años después, en una entrevista de 1986, describió el momento en que cruzaron al espacio aéreo de Berlín. Nos habían dicho que Berlín era un suicidio, que la defensa local alemana nos lanzaría todo encima, y lo hicieron, pero nosotros teníamos combustible. Esa era la diferencia. Cada vez que un 109 atacaba, podíamos perseguirlo. Cada vez que intentaban romper el combate, nos quedábamos con ellos. No se trataba solo de derribarlos, se trataba de dominancia psicológica. Sabían que podíamos seguirlos a cualquier parte, y eso rompe el espíritu de un piloto de combate más rápido que las balas. El capitán Clarence Bud Anderson, otro piloto de P-51 en esa misión, derribó su primer Me-109 sobre Berlín ese día. Su informe de combate, presentado a las 6:15 p.m. después de aterrizar, describe el derribo. Enfrenté a un solo Me-109 a 24.000 pies, aproximadamente 15 millas al sureste de Berlín.
La aeronave enemiga intentó alejarse en picada. Lo perseguía a máxima velocidad, manteniendo la vista durante toda la picada, a 8.000 pies. El piloto enemigo intentó ascender. Disparé una ráfaga de 2 segundos desde 400 yardas. Observé impactos en el ala izquierda y el fuselaje. La aeronave enemiga rodó invertida e impactó contra el suelo aproximadamente a las 5:47 p.m. hora local. No se observó ningún paracaídas. La anotación de Anderson al final del informe es escalofriante. Este fue mi primer derribo. El piloto del Me-109 era bueno, pero yo tenía combustible para perseguirlo. Él no tenía combustible para huir. Esa es la diferencia entre ganar y perder en 1944. Los informes psicológicos de los pilotos de la Luftwaffe capturados después del 6 de marzo revelan la profundidad del impacto. Un informe, desclasificado en 1977, entrevistó al Oberleutnant Hans Weick, derribado el 8 de marzo, solo 2 días después de la primera misión de escolta a Berlín. Cuando se le preguntó sobre el enfrentamiento, Weick respondió: «He volado 187 misiones de combate. He luchado contra Spitfires, Thunderbolts, todo lo que tienen los aliados, pero el Mustang sobre Berlín era diferente. No era más rápido que mi Bf-109. No era más maniobrable, pero estaba ahí, a 25.000 pies sobre mi propia capital, con combustible para luchar durante 30 minutos. Yo derribé uno, su compañero de ala me derribó a mí, pero había 50 más detrás de él. No puedes ganar una guerra donde el enemigo tiene más combustible del que tú tienes esperanza». La tecnología de los tanques de combustible desechables, que hizo posible el alcance del P-51, es ingeniería que cambió la guerra para siempre. El concepto era simple: llevar combustible extra externamente, desechar los tanques cuando estaban vacíos o cuando el combate requería el máximo rendimiento, pero la ejecución fue extraordinariamente difícil. Los primeros tanques desechables sufrieron fallas catastróficas. Se rompían a alta velocidad, se congelaban en altitud. Tenían fugas. Hacerlos bien requirió resolver simultáneamente metalurgia, aerodinámica e ingeniería de sistemas de combustible. Una empresa en Buffalo, Nueva York, lo resolvió. Buffalo Tank Corporation, la misma empresa que fabricaba calentadores de agua y tanques industriales, diseñaron un tanque desechable de 108 galones que podía soportar velocidades aéreas de 400 mph y temperaturas de menos 60 grados a 30.000 pies. Costaba 47 SEARs fabricarlo. Cada uno extendía el alcance del P-51 en 450 millas. 2 tanques le dieron al P-51 su alcance de 1.650 millas, ganador de la guerra. Los trabajadores que construyeron estos tanques en Buffalo Tank Corporation eran en gran parte mujeres. Rosis, la remachadora, o ese que soldaban costuras con una precisión que haría llorar a los ingenieros alemanes. Patricia McCarthy, de 19 años. Trabajaba en el turno de noche soldando tanques desechables. Nunca supo para qué eran. Solo que el control de calidad era insano. Cada soldadura radiografiada, cada tanque probado a presión hasta la destrucción. 1 de cada 10 era destruido deliberadamente en las pruebas para asegurar que el lote fuera perfecto. Cuando los números de producción del P-51 explotaron a principios de 1944, Buffalo Tank Corporation pasó de producir 200 tanques desechables por mes a 5.000. Contrataron más trabajadores. Operaron 3 turnos y convirtieron a Buffalo en un centro de producción de guerra crítico. El piso de la fábrica era ensordecedor. El trabajo era peligroso. Las mujeres sufrían quemaduras por la soldadura, lesiones por la caída de tanques, agotamiento por turnos de 12 horas, pero siguieron produciendo.
porque entendían que cada tanque significaba que un piloto estadounidense tenía combustible para luchar y combustible para volver a casa. Patricia McCarthy dio una entrevista en 1994, poco antes de morir. Soldé 10.000 tanques desechables durante la guerra. 10.000, cada uno perfecto, cada uno probado. Tenía 19 años y estaba ayudando a ganar una guerra desde el piso de una fábrica en Buffalo. Cuando supe años después que mis tanques desechables permitieron que los P-51 llegaran a Berlín, lloré. Mi hermano era piloto de bombardero. Murió sobre Hamburgo en 1943, antes de que llegaran las escoltas de largo alcance. Si mis tanques desechables hubieran existido 6 meses antes, él podría haber vivido. Así que me alegro de haberlos soldado. Me alegro de que cada soldadura fuera perfecta, porque los hermanos de otras chicas volvieron a casa. Esto es a lo que se enfrentó Galland. No solo mejores cazas, una democracia industrial entera movilizada para la producción de guerra. Cuando Galland calculó los números a principios de 1944, las matemáticas eran terrificantes. Estados Unidos estaba produciendo 8.000 aeronaves por mes. Alemania estaba produciendo 3.000. Las fábricas estadounidenses estaban construyendo un bombardero B-17 cada 90 minutos, un caza P-51 cada 45 minutos, un tanque desechable cada 7 minutos. Galland escribió en sus memorias años después: estábamos luchando contra las fábricas de Estados Unidos, y las fábricas no se cansan. Las fábricas no pierden la moral, las fábricas no se rinden. Simplemente producen y producen y producen hasta que el cielo está lleno de aeronaves que no podemos igualar ni reemplazar. Sabía que habíamos perdido la guerra el 6 de marzo de 1944, pero no sabía cómo decirles a mis pilotos que el coraje ya no importaba, que la habilidad no importaba, que solo importaban los números de producción. La misión de escolta del 6 de marzo involucró a 738 bombarderos y 644 cazas. De esos cazas, 504 eran P-51 Mustangs. Volaban en formaciones de caja de combate, escalonados a diferentes altitudes desde 20.000 hasta 30.000 pies. Cuando los cazas alemanes atacaban, los P-51 se lanzaban desde arriba con ventaja de velocidad. Cuando los cazas alemanes intentaban alejarse en picada, los P-51 tenían suficiente combustible para perseguirlos. No había escape, no había refugio. Solo presión incesante de cazas que no deberían existir tan profundo sobre Alemania. El teniente coronel James H. Howard, del 354 Grupo de Cazas, voló como escolta ese día. Su informe de combate se conserva en los archivos nacionales. A las 1147 horas, cruzamos al espacio aéreo de Berlín. He volado 73 misiones de combate. He visto a la Luftwaffe en su mejor momento. Pero hoy, algo era diferente. Luchaban con desesperación, no con confianza. Atacaban en pequeños grupos, no en las oleadas coordinadas que habíamos visto antes. Y cuando entrábamos en combate, se retiraban rápidamente. Estaban conservando combustible. Nosotros no. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos ganado, no esta batalla, la guerra, porque nosotros teníamos combustible para luchar, y ellos no. El mayor George E. Preddy, quien se convertiría en el máximo as del P-51 en Europa con 26 victorias, voló como escolta el 6 de marzo. Derribó 2 Bf-109 sobre Berlín. Su compañero de ala derribó 3. Aterrizaron en su base en Inglaterra 6 horas y 40 minutos después del despegue. El avión de Preddy aún tenía 40 galones de combustible, suficiente para otros 30 minutos de combate. Escribió en su diario:
Hoy se demostró que el Mustang es el mejor caza del mundo, no por su velocidad o potencia de fuego, sino por su alcance. Luchamos sobre Berlín y volvimos a casa. La Luftwaffe luchó sobre Berlín y muchos no volvieron. La atrición es matemática y las matemáticas favorecen al bando con combustible de sobra. La Luftwaffe perdió 67 cazas el 6 de marzo, pero las bajas fueron peor de lo que sugieren los números. 23 de esos pilotos eran instructores sacados de las escuelas de entrenamiento. 7 eran ases con más de 20 victorias cada uno. Alemania podía reemplazar aviones en 2 o 3 meses. Reemplazar a un piloto experimentado tomaba 2 o 3 años. Y no tenían años. A mediados de 1944, los pilotos de la Luftwaffe eran enviados al combate con 140 horas de entrenamiento de vuelo. Los pilotos estadounidenses tenían 400 horas antes de su primera misión. La brecha de calidad se estaba ampliando. La carta de renuncia de Galland, partes de la cual fueron desclasificadas en 1983, se conserva en el Bundesarchiv en Friburgo. Un pasaje es particularmente revelador. No puedo seguir al mando de las fuerzas de caza bajo la ilusión de que podemos defender el imperio alemán con los recursos y tácticas actuales. El P-51 Mustang estadounidense ha vuelto obsoleta nuestra estrategia defensiva. Cada día envío pilotos contra escoltas que pueden superar en combate, en velocidad y en resistencia a nuestros aviones. Cada día perdemos pilotos que no podemos reemplazar, luchando una batalla que no podemos ganar. He solicitado repetidamente cambios en la estrategia, las prioridades de producción y la estructura de mando. Mis solicitudes han sido denegadas o ignoradas. No seré cómplice de la muerte de mis pilotos por una estrategia construida sobre la negación de la realidad. Renuncio a mi mando con efecto inmediato. La respuesta de Göring fue breve. Renuncia rechazada. El Führer te ordena permanecer en tu puesto. Cumple con tu deber. Pero su relación quedó destruida. Galland dejó de asistir a las reuniones de estrategia de alto nivel. Delegó la mayoría de las decisiones tácticas. Se convirtió en lo que los historiadores militares llaman una figura decorativa al mando, presente en el rango, pero ausente en influencia. La ruptura psicológica en el mando de la Luftwaffe ocurrió exactamente a las 11:47 am del 6 de marzo de 1944. El momento en que Galland vio P-51 Mustangs escoltando bombarderos sobre Berlín. Todo después de eso fue un colapso en cámara lenta. Las misiones continuaron, las pérdidas aumentaron, la brecha de producción se amplió, pero la guerra se decidió en ese momento, cuando el más grande comandante de caza de Alemania se dio cuenta de que el poderío industrial estadounidense había construido algo que no podía detener. Déjanos tus opiniones aquí abajo. Galland tenía 104 victorias y era el mejor estratega de Alemania. Pero, ¿podría algún líder haber detenido el alcance de 1.650 millas del P-51 Mustang combinado con la producción en masa estadounidense? ¿O fue el 6 de marzo de 1944 simplemente el momento en que la inevitable derrota se volvió innegable? Historiadores de la aviación, quiero escuchar su análisis, porque esto no se trata solo de una misión de escolta. Se trata del momento en que la capacidad industrial determinó los resultados militares. Cuando las fábricas ganaron guerras que el coraje no pudo, el legado de esa misión del 6 de marzo resuena a través de la aviación militar moderna. El alcance se convirtió en la métrica crítica. Cada diseño de caza desde la Segunda Guerra Mundial prioriza el alcance y el tiempo de espera. El F-15 Eagle puede volar 3.450 millas con tanques externos.
El F-22 Raptor tiene 1.600 millas de alcance. El reabastecimiento aéreo moderno extiende eso indefinidamente. Pero todo comenzó con una pregunta. ¿Podemos construir un caza que llegue a Berlín? North American Aviation respondió esa pregunta con el P-51 Mustang. El equipo de diseño de Edgar Schmued la respondió. Packard la respondió construyendo motores Merlin bajo licencia. Buffalo Tank Corporation la respondió perfeccionando los tanques de combustible desechables. Patricia McCarthy la respondió soldando 10.000 tanques perfectamente. Cada uno de ellos, desde el ingeniero hasta el trabajador de la fábrica, ayudó a romper una promesa que Göring le hizo a Hitler. La promesa de que Berlín nunca sería alcanzada por los cazas estadounidenses. Galland vivió hasta 1996. Murió a los 83 años en Remagen, Alemania. En sus últimos años, a menudo hablaba en museos de aviación y conferencias históricas. Se le preguntó repetidamente sobre el 6 de marzo de 1944, en una entrevista de 1993 en el National Air and Space Museum. Dio su respuesta más detallada. Ese día comprendí la guerra industrial. Mis pilotos eran valientes. Mis tácticas eran sólidas. Pero Estados Unidos construyó 15.000 P-51 Mustangs. Nosotros construimos 35.000 Bf-109 en total para toda la guerra en todos los frentes. En 1944, estaban construyendo más Mustangs en 3 meses de los que nosotros construimos 109 en un año. No se puede ganar esa guerra con coraje. No se puede ganar esa guerra con tácticas. Solo se puede ganar esa guerra con fábricas. Y las fábricas de Estados Unidos eran imparables. Se le preguntó si lamentaba haber intentado renunciar. Sonrió. Encendió un cigarro, el mismo hábito que tenía en 1944, y dijo: «Lamento que Göring no me lo permitiera. Si hubiera renunciado en marzo de 1944, tal vez alguien más le habría dicho a Hitler la verdad antes, que la guerra estaba perdida, que continuar costaba vidas sin cambiar los resultados. Pero me quedé y envié a buenos hombres a morir en una guerra que sabía que habíamos perdido. Esa es mi carga, eso es lo que llevo». Los P-51 Mustang que volaron esa misión de escolta del 6 de marzo de 1944, en su mayoría han desaparecido ahora. Algunos sobreviven en museos. El National Air and Space Museum tiene uno. El RAF Museum tiene otro. Parecen pequeños en comparación con los cazas modernos, delicados, incluso. Pero estas máquinas plateadas con su perfil distintivo terminaron con la capacidad del Tercer Imperio alemán para defender su territorio. No a través de una potencia de fuego abrumadora, no a través de tecnología avanzada, a través de matemáticas simples, brutales, a través de un alcance que les permitía ir a cualquier parte y un combustible que les permitía luchar en cualquier lugar. Tu libertad vuela sobre esas alas. La generación que construyó los P-51 Mustangs, y los voló, y los mantuvo, y produjo tanques de combustible para ellos. Salvó al mundo del fascismo. Lo hicieron con coraje, sí, pero también con ingeniería, con soldadura de precisión, con producción en masa, con capacidad industrial que convirtió las materias primas en liberación. Esta es su historia. La historia que los documentales corporativos omiten porque es demasiado técnica, demasiado industrial, no lo suficientemente dramática. Pero esta es la verdadera historia. La historia de cómo Buffalo Tank Corporation y North American Aviation y miles de trabajadores cuyos nombres nunca conoceremos construyeron alas que llegaron a Berlín, y cuando esas alas llegaron, el mejor comandante de caza de Alemania supo que la guerra había terminado. La carta de renuncia de Galland, la promesa de Göring
y las matemáticas de la guerra industrial. Todo se conserva en los archivos. Los veteranos están muriendo. El último piloto de P-51 Mustang del 6 de marzo de 1944 falleció en 2019, pero la historia sobrevive, siempre y cuando la preservemos, siempre y cuando la contemos, siempre y cuando honremos tanto el coraje de aquellos que lucharon, como el ingenio de aquellos que construyeron las armas que ganaron. 6 de marzo de 1944, 11:47 AM, el momento en que una promesa murió y una guerra fue decidida, no con sangre, sino con combustible, con alcance, con matemáticas. Los estadounidenses podían alcanzar Berlín y eso lo cambió todo.